Hola abuelo. Me llamo Ricardo, tengo 30 años y vivo en Ciudad del Carmen, en Campeche. El relato que voy a contar me ocurrió recientemente, en noviembre de 2023, en la ciudad de Escárcega, en el interior del estado. Por haber pasado hace tan poco, este hecho todavía está muy fresco en mi memoria. Siempre he creído que lo sobrenatural es posible. Ya he leído y visto varios vídeos sobre estos temas, pero cuando te pasa a ti, es algo increíble. Estuve mucho tiempo pensando si todo lo que vi fue fruto de mi imaginación, pero no habría manera de inventar tantas cosas en mi mente de forma tan vívida como las presencié. Bueno, vamos al relato. En esa época trabajaba en una gasolinera y andaba bastante cansado. Como ya se acercaban mis vacaciones, me organicé para viajar y salir un rato de la ciudad. Tengo unos tíos que viven en Escárcega y acordé con ellos pasar unos días allá, para darme un respiro y descansar. Ya hacía algunos años que no los veía, así que se pusieron bien contentos con mi visita. Pero en ese tiempo yo estaba saliendo con una chava desde hacía unos meses, y la relación no andaba bien. Mi ex era bien celosa, y cuando supo que me iba a ir de viaje solo, se le botó la canica. Terminamos peleando feo. La semana antes del viaje se presentó en mi trabajo y armó un escándalo. Empezó a gritar, fue súper agresiva, y casi me pega delante de un compañero. Yo me quedé sin entender nada, pero terminé con ella ahí mismo, lo cual me motivó aún más para tomar mis vacaciones y largarme. En fin, después de toda esa tormenta, preparé mis cosas, revisé yo mismo el carro, porque trabajaba en eso desde hacía unos años, y agarré la carretera rumbo a Escárcega. Aunque seguía medio agitado por todo lo que pasó, tengo que confesar que fue un alivio alejarme de todo eso, y de mi ex recién terminada. Tomar carretera siempre me ha hecho sentir bien, aunque no siempre puedo hacerlo. Así que quería disfrutar cada momento. Salí de Ciudad del Carmen al anochecer. Sabía que el viaje iba a ser algo largo, como 10 horas manejando, pero como buena parte del camino lo hice de noche, no había tanto tráfico. Llegué allá como a las 7 de la mañana del día siguiente. Fui recibido en casa de mis tíos con un desayuno, y fue bien bonito volver a verlos. Vivían en un barrio algo apartado del centro. La ciudad es bastante movida, una de las más grandes del estado, así que hay bastante que hacer por allá. Después del desayuno me fui a dormir un rato porque venía muerto del cansancio. Me desperté a la hora de la comida y luego salí a dar una vuelta por la ciudad para conocerla mejor, porque solo había estado allá cuando era adolescente, así que muchas cosas habían cambiado. Más tarde, uno de mis primos que vive en Candelaria, una ciudad vecina de Escárcega, se enteró de que yo andaba por allá y me mandó mensaje. Me invitó a echarnos una chela y a ponernos al día. Yo acepté al instante. Quedamos de vernos en la noche en un barcito de su ciudad. Salí de Escárcega al atardecer rumbo a Candelaria para encontrarme con mi primo. El trayecto es corto, ida y vuelta sin problema. Pero fue justo a la mitad del camino donde viví algo increíble. La ida estuvo bien tranquila, y fue genial volver a ver a mi primo. La última vez que nos vimos teníamos como 16 años. Así que platicamos un montón y nos echamos una cerveza. No quise pasarme, porque esa misma noche tenía que manejar de vuelta a casa de mis tíos en Escárcega. Como a eso de las 11 me despedí y me subí al coche para regresar. El trayecto era relativamente corto, como ya mencioné, cosa de media hora manejando. Fue entonces, a medio camino, que me llevé la sorpresa de mi vida. Mi coche empezó a perder fuerza en plena carretera. Miré el tablero, y me di cuenta de que se me había olvidado echarle gasolina antes de salir de Escárcega. Me quedé a mitad del camino, el carro se paró y tuve que orillarme a un lado de la carretera. Apoyé la cabeza en el volante y respiré hondo para no explotar por mi descuido. Y eso que yo trabajaba justo en una gasolinera.
Bajé del carro y miré a mi alrededor. Estaba literalmente en medio de la nada, de un lado, campo abierto, del otro, monte cerrado, sin construcciones ni nada. No había donde pedir ayuda. Siempre cargo en la cajuela con un bidón de gasolina para emergencias, pero tendría que caminar varios kilómetros hasta encontrar una gasolinera. Pasaron algunos carros por la carretera, pero ninguno quiso parar, y la neta lo entiendo. ¿Quién va a querer detenerse para ayudar a un hombre solo en mitad de la nada? Yo mismo quizá no lo habría hecho. Así que no me quedó más que caminar por la orilla de la carretera buscando algún lugar donde poder cargar gasolina. Intenté llamar a mis tíos para avisarles que no me esperaran, pero no tenía señal en el celular. Así que seguí caminando, con la esperanza de que, al llegar a una gasolinera, ya tendría señal para avisarles. Como la carretera estaba muy oscura, no me quedó de otra que usar el celular como linterna, aunque tenía miedo de que se acabara la batería. Por eso, iba alternando tramos, a ratos apagaba la luz y caminaba en total oscuridad. Caminé por casi 30 minutos, intercalando momentos a oscuras con ratos usando la luz del celular. Entonces noté una iluminación más adelante en la carretera. Solo podía ser una gasolinera. Me sentí aliviado, pero todavía me faltaban como unos 2 kilómetros para llegar. Finalmente llegué al lugar, ya bien cansado. Llené el galón con gasolina y aproveché para descansar un poco y llamar a mi tío. Me ofreció ir por mí en coche, pero le dije que no hacía falta, ya era casi medianoche y le aseguré que pronto estaría de regreso. Mira, abuelo, debí haber aceptado su ayuda. Eso me habría evitado ver aquella escena aterradora, pero por otro lado, me habría perdido algo espectacular, algo que jamás voy a olvidar. Platiqué un rato con el despachador y también aproveché para cargar el celular antes de regresar a pie hasta el carro. Cuando dieron más o menos las 12, empecé el camino de vuelta. Según mis cálculos, serían unos 40 minutos caminando hasta llegar de nuevo al coche. Pero esta vez iba cargando un galón de 5 litros de gasolina, así que el camino no sería tan fácil. Iba caminando más lento por el peso, pero al menos ya me sentía aliviado de saber que pronto encendería el carro y me iría. Me amarré el celular a la cintura con la linterna encendida y seguí el camino. Fue entonces cuando noté un movimiento a unos 100 metros frente a mí. Parecía un animal de 4 patas, caminando lentamente por la orilla de la carretera, cerca del monte. Yo iba del otro lado, por donde había un campo más abierto. Decidí detenerme un momento. Si era un perro o algún otro animal salvaje, tendría que regresar al puesto y pedirle a mi tío que me viniera a recoger. Esperé un poco y vi cómo el animal seguía caminando, pero esta vez en mi dirección. Apagué la linterna por un instante, y solo se alcanzaba a ver la silueta moviéndose hacia mí desde el otro lado de la carretera. Solté el galón en el suelo y ya me estaba preparando para salir corriendo, cuando de repente aquello dejó de caminar, y empezó a incorporarse. Me fui de espaldas del susto. La criatura se puso completamente de pie, apoyándose en las patas traseras. Como ya había leído muchos relatos sobre nahuales y hombres lobo, y conocía muchas historias sobre eso, no tardé en darme cuenta de que estaba frente a una de esas criaturas. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Cuando entendí lo que era, intenté mantener la calma para no llamar la atención. Me agaché y me fui hacia un lado de la carretera donde había unos arbustos, tratando de retroceder poco a poco por el mismo camino por el que había venido. La criatura seguramente sabía que yo estaba ahí, porque seguía avanzando lentamente, olfateando el aire. En medio de esa oscuridad, lo único que se veía claramente eran sus ojos amarillentos, brillando. Por cada 10 pasos que yo daba, sentía que esa cosa daba 20, y cada vez se sentía más cerca de mí. Y fue entonces cuando ya no pude aguantar el pánico.
De repente escuché un gruñido fuerte y rabioso. Me volteé y vi que la criatura se agachó otra vez y comenzó a correr con todo hacia mí. Me paré de golpe y empecé a correr con todas mis fuerzas. Podía escuchar las pisadas pesadas de la bestia, cada vez más cerca. Yo no tenía la menor oportunidad de escapar de esa situación. Y para colmo, cuando me giré para mirar atrás, perdí el equilibrio y caí al suelo a un lado de la carretera. En ese momento, me vino a la cabeza que no saldría vivo de ahí. Y probablemente solo estoy contando esto gracias a lo que pasó después. Empecé a gritar desesperado y cerré los ojos, esperando que esa cosa saltara sobre mí. Fue cuando escuché un gruñido fuerte, pero esta vez, venía del otro lado. El sonido era tan potente que me estremeció. Me giré y abrí los ojos, y me encontré con la escena más impresionante y aterradora de toda mi vida. Del campo que estaba a mi lado, salió otra criatura, aún más grande que la que venía corriendo hacia mí. Esta tenía un pelaje más claro. En la oscuridad no se distinguía del todo, pero se notaba que era mucho más clara que la otra. Esa nueva criatura se lanzó con todo contra la otra bestia, la que había cruzado la carretera. En ese momento me levanté, listo para seguir corriendo, pero aquella escena me hipnotizó. Me quedé sin ninguna reacción. Abuelo, esa bestia de pelaje más claro le saltó encima a la otra, derribándola. Empezaron a berrear como perros salvajes, gruñendo y rugiendo con furia. En cierto momento, la criatura más grande se dio la vuelta, y pude notar que sus ojos brillaban de un tono distinto. Me parecieron azulados, aunque no lo pude ver bien, porque no dejaban de moverse. Me quedé varios minutos viendo cómo se rodeaban, golpeándose con las patas, rasguñándose, mordiéndose, empujándose, hasta que me cayó el 20, estaba presenciando una pelea entre un alfa y un beta. Sí, a mí siempre me ha gustado investigar sobre estas cosas, pero jamás imaginé vivir algo tan impresionante en carne propia. Volví en mí cuando me di cuenta de que esa pelea podía afectarme si seguía ahí cerca. Entonces empecé a correr de regreso al puesto de gasolina. Yo había caminado como 20 minutos, así que todavía se alcanzaban a ver las luces del lugar a lo lejos. Ya eran como la 1 de la madrugada y me pareció extraño que no pasara ningún coche por la carretera. Mientras me alejaba, todavía se oían los golpes, gruñidos y chillidos furiosos. Me detuve un momento para voltear a ver por última vez, y vi cómo las dos criaturas corrían hacia el monte cerrado, y luego las perdí de vista. Seguí corriendo. Y fue entonces cuando, desde la distancia, escuché un aullido. Luego, todo quedó en silencio. Probablemente una de las dos salió victoriosa. Llegué al puesto sin aliento, en shock por todo lo que había visto. El despachador salió corriendo al verme y me ayudó, preguntando si me había pasado algo. Yo le dije que había visto a dos animales peleando en la carretera. No quise contarle la verdad. Me senté un rato a calmarme, y decidí llamar a mi tío, que para ese momento ya estaba dormido. Le pedí que fuera por mí en el coche. Mi tío salió de inmediato. Llegó por mí casi a las 2:30 de la madrugada. Yo seguía muy alterado por la escena que presencié, pero no le conté nada sobre lo que realmente había visto. Subí a su coche y le pedí que parara donde había dejado el galón de gasolina. Y sí, ahí seguía. Yo no le quitaba los ojos de encima al monte de donde habían salido aquellas criaturas, y por un instante, abuelo, me pareció ver dos puntos luminosos, azulados, entre los arbustos. Eso me dio cierto alivio, porque supe cuál de las bestias había ganado. Fuimos hasta mi coche. Lo llené con el galón y de ahí regresamos juntos al puesto para cargar el tanque completo, y luego volvimos a Escárcega. Yo manejé el camino de regreso con una mezcla de miedo y emoción. Lo que había visto era algo rarísimo. Según las investigaciones que hice después, pocas personas han tenido la oportunidad de ver a estas dos criaturas juntas.
Yo soy una de ellas. Me quedé algunos días más por allá, pero después de todo eso, decidí volver a la capital antes de lo planeado. No me quitaba de la cabeza lo que pasó. Cuando regresé a casa, intenté llamar a mi exnovia. Quería saber si estaba bien. No quería que todo terminara en pleito ni que me guardara rencor. Pero no pude encontrarla. Su número parecía cancelado, y todas sus redes sociales estaban desactivadas. Nunca llegué a conocer a su familia porque nuestra relación era reciente, y tampoco tenía mucho contacto con sus amigos. Eso me pareció muy raro. Y mira, abuelo, por un momento llegué a pensar que tal vez, ella era aquella criatura en la carretera. Pero bueno, eso debe ser cosa mía. O tal vez no. Solo sé que nunca más volví a saber de ella. Bueno, abuelo, esa fue mi experiencia increíble con estas criaturas. Desde entonces me obsesioné con el tema. Investigué mucho. Aprendí que tienen jerarquías y son muy territoriales. Probablemente esa bestia no debía estar ahí, y por eso la albina apareció. Solo sé que tuve muchísima suerte, porque si esa criatura albina no hubiera salido, yo no estaría vivo para contar esto. No soy un experto en estas variantes, pero sé que defienden sus territorios, y probablemente Ricardo fue testigo de ese tipo de disputa. O tal vez era realmente su exnovia, furiosa por la ruptura. Creo que nunca lo sabremos con certeza. Pero esa es solo mi opinión. ¿Qué opinan ustedes de este relato tan increíble? ¿Te gustó esta historia de hombres lobo contada por el abuelo cazador Nahual? Entonces no olvides suscribirte. Vamos por un segundo relato. Perseguida por un hombre lobo deformado. Hola, abuelo. Me llamo María Elena, tengo 23 años y vivo en San Juan del Río, en el estado de Querétaro. Mi familia siempre me contó historias de terror y apariciones, pero nunca creí que un día algo así me pasaría a mí. Siempre pensé que eran solo leyendas, cuentos de abuelitos, pero yo viví algo que me hizo cambiar de opinión para siempre. Fue una madrugada del 23 de septiembre de 2012. Yo tenía 16 años, todavía era una adolescente, impulsiva y sin miedo a lo desconocido. En ese tiempo vivíamos en una zona rural, y aunque ya era muy noche, mis papás seguían despiertos porque mis abuelos habían ido a visitarlos. Abuelo, tengo 2 hermanos, pero ya estaban casados y no vivían con nosotros, así que no tenía con quién platicar o distraerme. Me aburría de estar rodeada solo de adultos, y me paré frente a mi mamá y le dije que quería salir a dar una vuelta. A pesar de que ya era madrugada, mi mamá me dijo que sí. Pero mi papá y mi abuelo me advirtieron que no saliera. Me dijeron que era muy peligroso andar por ahí a esa hora. Que el monte oscuro que rodeaba el camino guardaba secretos que no era bueno descubrir. Mi abuelo se puso más serio que nunca. Me dijo que él ya había visto una criatura ahí, algo que juraba que era un hombre lobo. Y me lo dijo claro. No salgas. No a esta hora. Nunca. Yo fingí que le hacía caso, pero no obedecí. Subí a mi cuarto, cerré la puerta, abrí la ventana que daba a la calle, y me escapé. Esa noche era de luna llena. El viento me golpeaba la cara, frío, seco. Esa brisa nocturna del campo que a veces hasta relaja. Iba caminando tranquila, sin miedo, creyendo que no había nada que temer. Total, para mí todo eso eran cuentos. Caminé unos metros más, y entonces comencé a oír un gruñido, como si estuvieran matando a un animal. Lo ignoré y seguí caminando hasta que llegué a una encrucijada. En ese punto, los caminos se abrían hacia diferentes rumbos, todos oscuros y cubiertos de maleza. Ahí, empecé a escuchar ladridos lejanos, y una respiración pesada entre los matorrales. Miré a los lados, solo había monte cerrado. Fue ahí cuando empecé a sentir miedo de verdad. Decidí que lo mejor era regresar.
Me di la vuelta, y entonces vi algo que no olvidaré jamás. Un perro enorme, salido del monte, se paró justo al borde de la carretera. En ese instante recordé lo que mi abuelo había dicho. Y el miedo se apoderó de todo mi cuerpo. Ese animal me miraba fijamente, y parecía sonreír, con una expresión maliciosa. Tenía unos dientes afiladísimos, deformes, como si fueran espinas. Su pelaje era negro, desordenado, su hocico era largo y exagerado, la boca gigantesca y las orejas puntiagudas. Pero lo peor fue cuando la criatura se irguió sobre sus patas traseras. Era colosal. Medía casi 2,5 metros de alto, y tenía un cuerpo totalmente antinatural. Esa cosa no era un animal, era una manifestación del mal en carne viva. Y entonces empezó a correr hacia mí. Yo solo tenía 2 opciones, entrar al monte, o tomar alguno de los caminos oscuros de la encrucijada. Sin pensarlo mucho, corrí al monte. Como era flaquita, pude correr bastante, pero la criatura no dejaba de perseguirme. Corría sin descanso, y yo ya no podía más. Apenas podía respirar. Volteé hacia atrás y vi sus ojos rojos, sangrientos, brillando en la oscuridad. Se acercaba cada vez más. Cuando ya estaba cerca de mi casa, empecé a gritar desesperada, gritando por mis papás y mis abuelos. Ellos escucharon. Salieron corriendo, abrieron la puerta de la casa, y lo vieron. Me vieron corriendo con esa bestia detrás de mí. Corrí directo hacia la puerta, ellos la abrieron de par en par, entré corriendo y la cerraron de golpe. Caí al suelo, sin aliento, temblando, casi llorando. Y cuando me di la vuelta, lo vi. Estaba ahí, parado fuera de la casa, mirándonos por la ventana, con esos ojos rojos, brillando como carbones encendidos. Levantó la cabeza y lanzó un aullido aterrador, de esos que te hielan los huesos. Mostró sus dientes como espinas, y entonces dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Esa noche de terror terminó conmigo llorando, mientras mi mamá intentaba calmarme, y mi papá y mis abuelos me echaban una buena regañada. Les conté todo. Cómo era la criatura. Y mi abuelo no se sorprendió. Me dijo: es la misma cosa que yo vi hace tiempo. Y por eso te dije que no salieras de noche. Nunca más dudes de lo sobrenatural. Porque sí existe. Solo que no todos lo pueden ver. Solo lo ven los que lo buscan. O los que se cruzan con eso en el camino. Desde ese día, nunca volví a dudar del mundo sobrenatural. Hoy vivo en la ciudad, pero aún escucho historias de personas de allá. Gente que dice que todavía han visto esa misma criatura. Ese hombre lobo deformado, con dientes como espinas. Acechando entre los caminos del campo. Buenas noches.